Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios. La palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la verdad sobre la interpretación privada de la Escritura. La verdad sobre la interpretación privada de la Escritura. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a tocar este tema de la interpretación privada y unido al libre examen de la Escritura, una de las grandes verdades que la Reforma Protestante desató en el siglo XVI, fue el libre examen de la Escritura, la interpretación del texto bíblico sin las ataduras de la cátedra de Pedro, entre comillas, de la curia romana que en última instancia no permitía que el pueblo de Dios, el pueblo también fuera de la iglesia, tuviera la Escritura para un libre examen de la misma. De los grandes legados de la Reforma, como dice un autor, uno de ellos fue la traducción de la Biblia al lenguaje común del pueblo. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, una joya idiomática, creando aún palabras en el alemán, uniendo el idioma alemán. Actualmente, todavía, cuando usted estudia alemán, tiene que estudiar a Lutero, y tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo tuviera accesibilidad a la misma, para que el pueblo se enriqueciera y estuviera atento a la palabra de Dios, la estudiara, la leyera, orara con ella, acuerdo con ella, y así sucesivamente la palabra de Dios se fue traduciendo al inglés, al español, bueno, a los diferentes idiomas comunes que habían en Europa, en las diferentes regiones de Europa. Y eso fue un gran legado de la Reforma Protestante. El catolicismo romano, con su insistencia de quitarle la Biblia al pueblo, porque estaba consciente que muchos de sus dogmas eran dogmas de hombre que no respondían al texto bíblico, sino a los intereses de Roma. Oiga, busca la forma que esa palabra no llegue al pueblo, pero Dios levanta a los reformadores para que esa palabra llegue. De hecho, yo recuerdo en Puerto Rico que la misa, porque yo de pequeño mis padres me llevaban a la iglesia católica, y la misa era que uno no entendía. En latín. Era en latín, de manera que uno no tenía ese acceso a la verdadera palabra. Muy bien. Bueno, por lo menos era la verdadera palabra del Señor, pero no en un idioma que nosotros que pudieran entender. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué aprendizaje había entonces? Ninguno. Muy bien, ninguno. Eso fue otro de los triunfos de la Reforma, ¿verdad?
que también el culto se hacía en el vernáculo del pueblo y se dejaba el latín a un lado, que solamente porque era el idioma de la iglesia. El idioma de la iglesia. Así que al mismo tiempo, otro de los grandes legados fue la interpretación y el libre examen de la Escritura. Uh-huh. La interpretación también privada de la Escritura. Pero ¿qué querían decir los reformadores con la interpretación privada y qué no querían decir? Porque aquí lo más importante es que entendamos esos dos puntos. ¿Qué querían decir los reformadores y qué no querían decir? Una de las cosas que los reformadores insistieron que no querían decir y que la gente estuviera atenta es que hubieran interpretaciones por inspiraciones divinas. Como que Dios hablara con una persona y dijera, Dios me dijo que la Escritura en tal sitio. No, hermanos. Los reformadores consideraban todo ese acercamiento místico, subjetivo de la Escritura, como un acto de pecaminosidad profunda. Porque como dice muy bien Pedro, la profecía bíblica no es de interpretación privada. ¿Y qué quiere decir Pedro ahí en el original, hermano? Que la Escritura no ha sido desatada por el hombre. Que la Escritura, las verdades que hay en la Escritura no se desatan porque viene un hombre en particular y tiene una inspiración especial, única de él, y él desata lo que dice la Escritura. Añade Pedro que la Escritura es por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí tenemos un principio básico de la Reforma y de hermenéutica, que la Escritura la interpreta a Dios. Dios es el que interpreta la Escritura, y usted se preguntará, pero ¿dónde está eso? Pues mire, la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es que no es de interpretación privada. Nadie puede venir y decir, mira, yo tengo la interpretación de este texto porque Dios me lo reveló. Porque Dios me dijo esto, porque Dios me dijo lo otro. Imagínese, si alguien viene a decirle eso a usted, significa que si Dios le reveló la interpretación de un texto que nadie ha visto en 2000 años, hasta que llegó el personaje en cuestión, significa que usted no puede cuestionar eso, Ángel. Porque fue Dios, ¿verdad? Que se lo reveló. Que se lo reveló. Ya Dios interpretó y le dijo a los que iban a escribirla, a los hombres que él señaló, para que nos dejaran, que escribieran ese mensaje de Dios. Los apóstoles, los profetas. Ya Dios les interpretó eso. Y esa es la única interpretación válida. Claro. Nadie puede venir sobre eso. Por eso es, por ejemplo, usted puede tener una palabra en la Escritura que dice, caramba, ¿qué significará esto? Por ejemplo, predestinación. Y usted viene por la Escritura misma, ¿verdad? Buscando textos paralelos, iguales, usted va a ver cómo Dios habla, cómo Dios dice, qué Dios dice, por ejemplo, de predestinación, qué Dios dice sobre la persona de Jesús. Y el mismo texto nos va a llevar a una correcta interpretación. Esa correcta interpretación que nosotros llamamos la doctrina, ¿verdad? Uh-huh. La doctrina después entonces es llevada a la iglesia, al magisterio, al conjunto de los teólogos de la iglesia, de los estudiosos de la iglesia, para que construyan un dogma que es la explicación de la doctrina y nos digan qué significa predestinación a la luz de los textos que ven en la Escritura. ¿Qué significa la palabra bautismo, por ejemplo, que tanto problema trae, verdad? A la luz de la comparación de los textos. Y por lo tanto, la Biblia no es de interpretación privada en relación que usted tiene una verdad que nadie ha visto, pero que usted ha desatado en los últimos tiempos. Me río con respeto, porque es que de esto vemos en estos años, en estos últimos tiempos, como dice Pastor, esta locura que existe de que yo sé lo que dice sin ningún análisis profundo del texto. Exacto. Es como tratar de cuando Cristo le define algunas parábolas a los apóstoles, él le define ya, porque usted va a buscarle otra patita al gato. Por ejemplo, hay lo que estás mencionando, hay parábolas que Cristo interpreta.
Entonces, cuando Cristo interpreta algunas parábolas, usted no tiene que buscarle más patas al gato, ¿yo? Porque si ya Cristo interpretó la parábola, lo que usted está haciendo es violentando la palabra de Cristo. La palabra de Dios. Exacto. Específicamente, un ejemplo, qué sé yo, cuando la semilla se tira y cae en un pedregal, la semilla se tira y cae en tierra fértil. Oiga, no le busque otra pata a eso. Porque ya Cristo le interpretó. Así mismo es. Ahí mismo le dice la interpretación. Por lo tanto, los reformadores nos enseñaron que la curia romana y los intentos de Roma de interpretar la Escritura como ellos querían, buscaban la forma de que ellos no vieran, el pueblo no viera cómo la curia romana contradecía la propia Escritura. Que su interpretación era una privada en cierta medida, ¿verdad? Porque ellos creían que tenían la línea de interpretación por medio de Dios para interpretar el texto contradiciendo el texto. Para ¿verdad? Beneficio de ellos. Claro, porque mire, uno de los ejemplos más clásicos es la mediación de María. La Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. La teología romana le dice, sí, eso es verdad, pero para llegar a Cristo es por medio de María. Entonces la pregunta, ¿verdad?, que surge de aquel que tiene un libre examen de la Escritura, ¿verdad?, que busca interpretar el texto a la luz de los textos mismos, dice, pero ¿dónde dice la Escritura eso? En ningún sitio. En ningún sitio la Escritura dice que la mediación entre el hombre y Cristo es por medio de María. ¿Para qué se rasgó el velo del Exacto. En ese sentido, el pueblo no tenía la Escritura y los reformadores deciden entregarle la Escritura. Por lo tanto, las sectas falsas regularmente tienen una interpretación privadísima, revelada solamente a ellos de la Escritura. ¿Oyó, hermano? Acomodatísimo. Sí, sí. Y entonces interpretan la Escritura, por ejemplo, los mormones creen el bautismo por los muertos. El mormonismo cree el bautismo por los muertos. Y eso significa para ellos que en el otro mundo van a haber familiares que van a estar aceptando el concepto de evangelio que ellos creen después de la muerte. Pero como no se pueden bautizar, ellos se bautizan por ellos, ¿verdad? Ellos se bautizan representando a esas almas en la otra vida en este momento. Eso se llama el bautismo por los muertos. Con la intención de identificarse en el más allá. Exacto, no, con la intención de que esos familiares que ya murieron y aceptaron el evangelio después de la muerte, pues tengan el beneficio del bautismo. ¿De dónde sacan eso? Pues mire, de un texto en Corintios que Pablo habla, y ¿qué hacen esto que bautizan por los muertos? Más nada, dice Pablo. Más nada. Y nada tiene que ver con lo que dicen los mormones. Pero cuando llegaron los mormones a la existencia en el siglo XIX, nadie vio eso por 2000 años hasta que llegó José Smith y dijo que era en esa forma. Y por cierto, eso es ocultismo, pero eso sería otra discusión. Y entonces eso es una interpretación privadísima. Que no aguanta un estudio serio de la Escritura y una comparación bíblica de textos bíblicos donde Dios opina y nos aclara los textos oscuros mediante los textos claros. Los reformadores, por lo tanto, rechazaban esos intentos sectarios. Por eso cuando usted está en una secta o a un tipo de organización que se llama iglesia, y ese tipo de organización e iglesia no tiene unas raíces históricas, no puede apelar al testimonio de siglos pasados de la iglesia o de los concilios antiguos de la iglesia, y solamente vive en su cúmulo de opiniones y en su cubículo sectario, y ellos son los únicos que han interpretado correctamente la Biblia aún después de 2000 años y misioneros haber muerto por el evangelio y grandes escuelas teológicas se han levantado, pero ellos son los únicos allí, yo no sé, encerrados posiblemente en una ciudad perdida en Estados Unidos o alguna ciudad perdida en Latinoamérica. Ellos son los únicos que ahora traen la verdad. Exacto. Eso es lo que Pedro dice, que no es interpretación privada. Eso es lo que Pedro dice,
que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Oigan esto, hermanos, que yo lo veo como muy propio del tema. Fiel muere al ser sometido a supuesta prueba de fe en culto. El pastor colocó un altavoz, ay Dios mío, ya mismo me acuerdo la palabra, un amplificador. Sobre super pesado encima de una joven para probar el poder de la fe. En Sudáfrica, una joven murió durante un culto en una iglesia de Sudáfrica. El responsable sería el pastor que, para ilustrar el poder de la fe, le pidió que se tumbase en el suelo. Obedeciendo órdenes, los obreros pusieron sobre ella un altavoz, un amplificador pesado. Incluso el líder religioso fue capaz de sentarse sobre el altavoz y al mismo tiempo afirmar que la mujer no sufriría nada, por lo que continuó predicando unos minutos sobre el milagro que ella tendría que recibir por haber creído. De acuerdo con informes del sitio WND, ella acabó muriendo debido a las lesiones internas causadas por el exceso de peso colocado en su cuerpo. Las fotos del evento están disponibles en el Facebook del pastor, quien se ha negado a hablar con los medios. El pastor Letebo Rabalango, líder de la Asamblea General del Monte de Sión, quería hacer una demostración de poder. Él aseguró a los presentes que la joven, cuyo nombre no fue revelado, no sentiría dolor. Ella fue parte del equipo de adoración y se había ofrecido porque estaba experimentando problemas de salud. Desconfiados los miembros de la iglesia y pensando, porque ella se queja en algún momento, y pensando que podría tener una costilla rota, prefirieron llevarla a un hospital. Ella no resistió y murió por el gran peso que aplastó sus pulmones. Letebo le dijo a los miembros de la congregación, oigan, que la culpa había sido de la mujer porque no tuvo la fe para resistir algo simple. ¡Wow! Ay, señor. Ay, señor. Estas son las cosas, ¿verdad?, que traen la interpretación privadísima de aquellos que desatan la escritura y nadie la ha entendido hasta que llegaron ellos. Y retan. Y tientan a Dios. Precisamente estaba comentando fuera del aire, pastor, el hecho de que esto ocurre aquí y normalmente quien es culpable es la falta de fe. Sí, ese es el cuento de hadas. El cuento de hadas. El cuento de hadas. Esto es tentar a Dios. Exacto. No solamente es tentar a Dios, eso es un acto de imprudencia que ha llevado a la muerte a esa persona, ¿verdad?, mediante un enfermo mental que lo que hace es destruir las vidas. Uh-huh. Y lo que busca en cierta medida es que él sea glorificado y alabado como un gran profeta de Dios y algo, y lo que ha hecho es causarle la muerte, y creo que es una mujer, ¿verdad? Sí, una mujer. A esa hermana. Una joven, dice, exacto. La describe como una joven. Y le pone esa bocina encima, ese amplificador encima que es pesadísimo, uh-huh. Y él se trepa encima se también. Mire qué ilustre, ¿verdad? Qué alumbrado, qué faro tenemos ahí de Alejandría en ese abusador que no sabe nada de la escritura. Y no da cara porque no quiere enfrentarse a la prensa. Porque son ciegos, guías de ciegos. Lamentablemente. Está como Jesucristo hombre que decía que no se iba a morir. Mire, ayer estaba viendo una entrevista vieja de él por Discovery, que estaban dando un programa, ¿verdad?, antiguo de él. No, yo no voy a morir, decía. Y los que me sigan van a ser transformados y no van a morir. Él se murió, está podrido, y los otros se quedaron sin transformarse. Porque no hay una evaluación, no hay un acercamiento serio a la eterna palabra de Dios. No hay un acercamiento serio a los pronunciamientos y a la ley santa de Dios. Y lo que buscan son los beneficios personales para enriquecerse, para destruir la familia, para destruir la vergüenza, para destruir la moral bíblica. Es increíble.
tenemos, oiga, tengo algo aquí de un anónimo, antes de pasar a la pregunta bíblica, que dice que un supuesto aterrizaje de un meteoro en el, no entiendo muy bien, en el océano, creo que es Atlántico, y va a causar inundaciones en gran parte de Puerto Rico. Mire, yo no he oído eso. Y mire, para que un meteoro caiga en el océano de esa magnitud y cause inundaciones en Puerto Rico, tiene que ser un meteoro del tamaño del Capitolio, ¿yo? Y tiene que estar bastante cerca. No le crean a nada de estas cosas. No le crean a nada de estas cosas, hermanos. Oiga a los meteorólogos, oigan a esta gente a ver qué dicen. Pero si alguien le dice, mira que Dios me reveló que va a caer un meteoro, eso es embuste. Eso es un cuento de hadas. Una noticia como esa no es para quedarse callada. Sí, por favor, estos son cuentos, no le hagan caso. Mienten descaradamente, ¿oyó? Mienten y toman el nombre de Dios en vano. Y un día tendrán que dar cuenta. Tengo una pregunta difícil de contestar, Roberto de San Juan. ¿Cuándo entra el alma al cuerpo humano? Mire, hermano, inmediatamente que ocurre la concepción, ahí está el alma, ¿oyó? Ahí está el alma. Porque Dios ha establecido que cuando ocurre esa concepción, el alma está ahí. Y no tenemos que esperar cuando el niño llora, cuando la mujer queda embarazada. No, no, no. Es inmediatamente que ocurre la concepción, que el óvulo fecundado, ya, o sea, el óvulo ha sido ya fecundado, ahí está el alma. Y esa es una vida creada a la imagen de Dios y que tiene que ser respetada. Así que tengo otra pregunta del hermano Víctor de Santurce. ¿Cuántos bautismos hay? Bueno, si se refiere al bautismo de agua, un solo bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no se hizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o se hizo en el nombre de algún patán o petulante que haya por ahí, eso no sirve, ¿oyó? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es la regeneración. Es cuando el Espíritu Santo en forma soberana regenera al hombre y hace morada en él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener eso claro. Y dijo de manera soberana, o sea, que usted no tiene nada que ver con eso. No, eso es un acto soberano de Dios. De Dios. Tengo una pregunta del hermano Ángel Pérez del versículo Romanos 4, versículo 18. Romanos 4, versículo 18, ¿verdad? Él nos pregunta, ¿qué significa? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Pues mire, ahí se está hablando de Abraham. Y a Abraham Dios le prometió, mire, una descendencia. Oiga, y pasaron años y Abraham llegó a los 100 años. Y eso es lo que significa esperanza contra esperanza. O sea, seguía esperando y aparecían más promesas y era esperanza contra otra esperanza y contra otra esperanza. O sea, esperando diferentes promesas de Dios. Y él seguía firme, esperanza contra esperanza. Y cualquiera que se le acercara hoy le dirá, pero tú estás loco. Y tú vas a seguir esperando. Pues mire, era esperanza contra esperanza. Y él seguía esperando y más promesas, y va a ser descendiente, y va a tener un hijo, y ya era un hombre, como dice Hebreo, muerto. Y a la edad muy, muy avanzada de su esposa y él. Y él, de ambos. Ajá, porque no hay nada imposible para Dios. Tuvieron el hijo de la promesa. Esto es lo que significa esperanza contra esperanza. Ahora, ¿qué querían decirnos los reformadores con el libre examen y la interpretación privada de la Escritura? Ya sabemos lo que no querían decir. Los reformadores no respaldaban la irresponsabilidad de interpretación del texto, ¿yo? Uh-huh. O sea, usted no puede tener una interpretación del texto que nadie ha visto y usted tiene la exclusividad
de esa interpretación. ¿oyó? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana, no. Ahora, ¿qué nos querían decir los reformadores sobre eso? Mire, si buscamos Nehemías 8:8, si no me equivoco, Ángel, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí. Nehemías 8:8, y miren, en ese regreso de Israel y del pueblo de Dios a Jerusalén y cómo estudiaban la Escritura. ¿Cómo dice Nehemías 8:8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mira qué cosa tremenda. Leían claramente en el libro de la ley y le ponían ¿qué? El sentido. O sea, para poder entender. Exacto, porque era el sentido correcto de la Escritura. Los reformadores nos enseñaban, número uno, que la palabra de Dios es para todo el mundo. Usted tenía libre examen de ella, que no había aquí ninguna organización religiosa que podía prohibirle el libre examen de la Escritura, ¿oyó? Que nadie le podía privar de tener en sus manos la Biblia, la palabra de Dios. Pero también los reformadores nos enseñaban que nos acercáramos a la Escritura para que el Espíritu de Dios nos iluminara, ¿verdad? Y que viéramos darle el sentido correcto al texto, dejando que Dios mismo interpretara el texto, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y usted, mediante estudio, por eso es que, y esto es muy importante, Cristo no nos dice lean la Biblia en ningún sitio, en el sentido así liviano de la palabra, ¿oyó? Cristo nos dice que escudriñemos la Escritura. Por eso le decía a los fariseos, lean correctamente, escudriñemos la Escritura. Y para eso Dios nos ha dado herramientas, ¿oyó? Dios nos ha dado diferentes herramientas que son, mire, una lectura continua de la Escritura, comparar textos, herramientas como diccionarios bíblicos, herramientas, ¿verdad?, como léxicos, comentarios bíblicos. Y veamos, ¿verdad?, cómo Dios, veamos a esos hombres de Dios, cómo interpretan la misma Biblia, buscando otros textos para que la Biblia sea iluminada nuestra vida. Y que nosotros tengamos el libre acceso a la misma. Por lo tanto, los reformadores estaban muy interesados que el pueblo de Dios tuviera la Biblia en su poder. Porque ellos sabían que el testimonio que daban los reformadores respondía al texto bíblico. Mire, los reformadores no tenían ningún temor, a diferencia de Roma, ningún temor que las doctrinas fueran revisadas por el texto. Exacto, y de hecho, tan es así que la Biblia, una vez Lutero la traduce, se comienza a traducir en los idiomas, como el pastor estaba diciendo, de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones, para que ese mensaje llegara íntegro, tal y como estaba expresado en la Biblia, con ese propósito, que el pueblo aprendiera e interpretara correctamente la Biblia. Yo no podía leer la Biblia en latín. Exacto. ¿Y cuántas personas iban ávidos buscando ese conocimiento a la iglesia? Y no lo tenían porque no podían entender lo que aquello decía. Entonces estaban sujetos a lo que dice una persona. Exacto. Oiga, y si esa persona está equivocada, su mensaje está recibiendo un mensaje equivocado. Claro, y había ¿Cómo un interés. Un interés en el caso de Roma, ¿verdad? Particularísimo de mantener la ignorancia. Exacto, y mantener una jerarquía, ¿verdad? Por eso es que los reformadores fueron tan firmes en eso de la interpretación correcta de la Escritura, del libre examen, de la interpretación privada, que nadie interviniera con usted, con alguna revelación, para que usted se alejara del texto y siguiera a esas revelaciones. Mire, otra de las razones que los reformadores tenían para el libre examen y la interpretación privada de la Escritura era que el pueblo aprendiera la Escritura de memoria. Que la lectura continua del texto bíblico se grabara en los corazones y en las mentes. Oiga, y eso hizo que en Europa todo el mundo estuviera recitando la Escritura, citando la Escritura, viviendo según la Escritura.
eso hizo también que la himnología cristiana, la verdadera himnología cristiana, se basara en la Escritura, y la gente que trabajaba en el campo estaba recitando los textos bíblicos mediante los himnos. Y trabajaban en otros lugares, en los sitios urbanos, ¿verdad? Uh-huh. En los sindicatos que se creaban en los sitios urbanos, recitando la Escritura, viviendo de la Escritura. Y esas cosas las tenemos que tener siempre muy, muy presente. Esa vida, ese libre examen, lo que hacía era, mire, esa interpretación privada a base de la Escritura, Dios interpretando la Escritura, hacía vivir a la gente. Vivir como Dios manda, según la palabra de Dios. Pero si usted no tiene libre examen, ni libre acceso a la Escritura, si a usted no le ayudan a interpretar la misma, para que la misma Escritura, pues no, usted no va a tener la Escritura ni en su corazón ni en su mente, como dice el Salmo 119. Hay una cosa que se llama apatía y vagancia, cuando no queremos ni pretendemos ilustrarnos, por lo menos leyendo la Escritura. Oiga, cuando usted hace eso, van a surgir dudas, van a surgir preguntas, y usted acude a su pastor o a los ancianos en su iglesia para que le ayuden a interpretarla correctamente. Pero muchas veces decimos, no, que otro me hable, que otro me... Y esa dejadez, pastor, esa dejadez nos mata, porque entonces cualquiera viene, mire, y hace con usted lo que le dé la gana. Y usted tranquilo, porque pues como usted no conoce, no puede protestar, no puede inquirir, no puede preguntar. ¿Qué va a preguntar si no sabe? Por eso es que en el estudio, en el libre examen de la Escritura, en la interpretación privada, hablamos de la primera regla, que la Biblia se interpreta a sí misma. Una de las reglas también es que el texto que usted no entienda hay que verlo dentro del contexto. Amén. ¿Verdad? Que eso ayudaba también al libre examen y la interpretación de la Escritura. Pero todo eso se le quitó al pueblo y se le dejaba no solamente a la curia romana, interpretaba el texto como le daba la gana. Y entonces así podían someter al pueblo con sus dogmas de hombre, con dietas en Cuaresma, con adoración a santos muertos, con adoración y veneración a reliquias totalmente ridículas, como las cadenas de Pedro, oiga, como los clavos de la crucifixión, como mire, Juan Calvino decía que había tantas astillas de la cruz de Cristo en Europa que se podía construir el arca de Noé, decía Juan Calvino. Y la gente veneraba esas cosas y la curia romana sacaba dinero. Exacto. Venerando todas esas reliquias. Había gente como el elector de Sajonia, que posteriormente se convirtió al luteranismo, ¿verdad? Al cristianismo que predicaba Lutero. Mire, el elector de Sajonia tenía una colección de reliquias. ¿Y por qué tenía una colección de reliquias? Oiga, porque así la gente tenía que ir a esas reliquias y le daba dinero. Todo era un negocio. Todo era contrario a la Escritura, todo era fetichismo, todo era idolatría, y Roma sabía que la Escritura prohibía eso. Claro que lo sabía. Y lo sabe, y mantienen. Mire, había una reliquia muy famosa que ¿verdad? Ya desapareció porque todo eso era mentira, que era leche del pecho de María. Todas esas tonterías, toda esa idolatría, todas esas mentiras, que por cierto, escúcheme bien, no tenemos que irnos muy lejos. Vaya a la Catedral de San Juan, aquí en el Viejo San Juan, para que vea reliquias, huesos de santos, que la gente vaya a pedir indulgencias. No tenemos que ir a Europa a ver reliquias. Aquí hay reliquias en Puerto Rico. ¿Oyó? Vaya a la Catedral de San Juan. Mire, no me crea. Vaya a la Catedral de San Juan. Vamos. Para que vea todas esas mentiras que vienen porque no había un libre examen de la Escritura.
Eso es lo que nos enseña el texto bíblico. Por eso, y esto es muy claro, que cuando se le niega la Biblia al pueblo, lo que se está buscando es que el pueblo se mantenga en ignorancia. Pero mire, vamos a olvidarnos de Roma. Cientos de iglesias emergentes, lo que se llama, ¿verdad?, en la interpretación de la historia eclesiástica moderna, las iglesias emergentes, cientos de ellas, en sus celebraciones que no son cultos a Dios, sino abominación a Dios, nunca leen la Escritura en medio del culto. No le dan la importancia a la palabra que es la que tiene. La eliminan como un elemento del culto. Y cuando usted elimina elementos del culto a Dios, usted está queriendo adorar a Dios como le da la gana. Y está buscando adorar a Dios como Caín, que quiso adorar a Dios como le dio la gana. Y esto no es cuestión de adorar a Dios como usted le dé la gana. Es como Dios manda. Y cuando usted pertenece a alguna organización de esa religiosa y en medio de su culto, su celebración, nunca se lee la Escritura, ahí se está privando al pueblo de la palabra de Dios. Y en forma solapada, en medio de un circo musical o en medio de payasos y actores que creen que están adorando a Dios y lo que están buscando es entretener a las personas para mantenerlos allí y mantener sus carteras allí. Nunca la palabra de Dios es leída, nunca la palabra de Dios es expuesta correctamente y hemos vuelto a Roma sin papas y sin cardenales. Y el nombre de Cristo es pisoteado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Eso es una violencia contra la palabra de Dios. Es pisotear nuevamente la obra de los apóstoles y de los reformadores. Es tratar de enterrar la Biblia nuevamente porque le molesta. Mire, yo oí una vez uno de estos famosos predicadores de embuste que hay ahora, de iglesias emergentes, hablando del libro de Job, como el libro de Job no le convenía, según su doctrinita, ¿verdad?, de prosperidad y de mentira. Estaba hablando del libro de Job y el libro de Job lo tenía confundido. Yo no sé por qué se metió en ese tema. Y dijo, yo no sé cómo el libro de Job está en la Biblia. Mire qué cosa increíble. Porque el libro de Job le molestaba el negocito que tenía que él llamaba iglesia. Ese es el problema que nosotros tenemos. Así que amigo y amiga que me escucha, que nadie le quite su Biblia, que nadie le quite el libre examen de ella, que nadie le quite estudiar seriamente la palabra de Dios, porque cuando usted descubra la palabra de Dios y cuando usted descubra lo que Dios dice de él mismo, usted será libre, porque Cristo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay un versículo, pastor, antes de terminar, procura con diligencia, esto es 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta noche. Le pido al Señor que te bendiga ricamente. Dios te bendiga
en esta noche. El 21, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Dice así la palabra del Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a tocar este tema de la interpretación privada y unido al libre examen de la Escritura, una de las grandes verdades que la Reforma Protestante desató en el siglo XVI, fue el libre examen de la Escritura, la interpretación del texto bíblico sin las ataduras de la cátedra de Pedro, entre comillas, de la curia romana, que en última instancia no permitía que el pueblo de Dios, el pueblo también fuera de la iglesia, tuviera la Escritura para un libre examen de la misma. De los grandes legados, de las dogmas de hombre que no respondían al texto bíblico, sino a los intereses de Roma. Oiga, busca la forma que esa palabra no llegue al pueblo, pero Dios levanta a los reformadores para que esa palabra llegue. De hecho, yo recuerdo en Puerto Rico que la misa, porque yo de pequeño mis padres me llevaban a la iglesia católica, y la misa era que uno no entendía en latín. Era en latín, de manera que uno no tenía ese acceso a la verdadera palabra. Muy bien. Bueno, por lo menos era la verdadera palabra del Señor, pero no en un idioma que nosotros entendiéramos. Que pudieran entender, exacto, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje había entonces? Ninguno. Muy bien, ninguno. Eso fue otro de los triunfos de la Reforma, ¿verdad? Que también el culto se hacía en el vernáculo, exacto, del pueblo, y se dejaba el latín a un lado, que solamente porque era el idioma de la iglesia. De la iglesia. El idioma de la iglesia. Así que al mismo tiempo, otro de los grandes legados fue la interpretación y el libre examen de la Escritura. La interpretación también privada de la Escritura. Pero ¿qué querían decir los reformadores con la interpretación privada y qué no querían decir? Porque aquí lo más importante es que entendamos esos dos puntos. ¿Qué querían decir los reformadores y qué no querían decir? Una de las cosas que los reformadores insistieron que no querían decir y que la gente estuviera atenta es que hubieran interpretaciones por inspiraciones divinas. Como que Dios hablara con una persona y dijera, Dios me dijo que la Escritura en tal sitio. No, hermanos. Los reformadores consideraban todo ese acercamiento místico, subjetivo de la Escritura, como un acto de pecaminosidad profunda. Porque como dice muy bien Pedro, la profecía bíblica no es de interpretación privada. ¿Y qué quiere decir Pedro ahí en el original, hermano? Que la Escritura no ha sido desatada por el hombre. Que la Escritura, las verdades que hay en la Escritura no se desatan porque viene un hombre en particular y tiene una inspiración especial, única de él, y él desata lo que dice la Escritura. Añade Pedro que la Escritura es por inspiración del Espíritu Santo. Y ahí tenemos un principio. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios. La palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer.
En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la verdad sobre la interpretación privada de la Escritura. La verdad sobre la interpretación privada de la Escritura. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20. Reforma, como dice un autor, uno de ellos fue la traducción de la Biblia al lenguaje común del pueblo. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, una joya idiomática, creando aún palabras en el alemán, uniendo el idioma alemán. Actualmente, todavía, cuando usted estudia alemán, tiene que estudiar a Lutero, y tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo tuviera accesibilidad a la misma, para que el pueblo se enriqueciera y estuviera atento a la palabra de Dios, la estudiara, la leyera, orara con ella, acuerdo con ella, y así sucesivamente la palabra de Dios se fue traduciendo al inglés, al español, bueno, a los diferentes idiomas comunes que habían en Europa, en las diferentes regiones de Europa. Y eso fue un gran legado de la Reforma Protestante. El catolicismo romano, con su insistencia de quitarle la Biblia al pueblo, porque estaba consciente que muchos de sus dogmas eran